Simplemente, amigas y amigos, señoras y señores, quiero hacer una recapitulación muy breve y perdón que probablemente omita involuntariamente muchos de los aspectos aquí muy valiosos, muy mencionados, pero en general percibo en los planteamientos varias cosas. Por una parte, el que estamos enfrentando un enemigo común además que está afectando ya no solo la esfera tradicional de su acción, que era quizá dentro del propio ámbito delincuencial, acotado en el pasado, sino que está afectando todos los aspectos de la vida social, está afectando a los ciudadanos, está afectando a las instituciones, está afectando a las iglesias, está afectando a México. Y en consecuencia este enemigo común debe ser tratado como tal, porque la delincuencia implica una enorme degradación de la sociedad y, entre otras cosas, una degradación de valores morales, de valores éticos. Es una situación que está asociada a la pérdida de cultura cívica, de sentido humano, a la pérdida de cultura ciudadana también. Y esta situación está asociada también a la desunión, quizá, como bien se expresó por varios de ustedes, en la que el problema nos sorprende a los mexicanos, cada quien abogando por su propio interés, cada quien abogando por su propia causa, cada quien abogando por sus personales preocupaciones o de grupo. Y la verdad es que siendo un enemigo común nos obliga a actuar, esto es indispensable, a cada uno en el ámbito de sus respectivas facultades, de sus atribuciones, bajo un principio de corresponsabilidad. Es cierto, todos tenemos algo que hacer, aunque también es cierto que las responsabilidades son muy distintas. No es la misma responsabilidad la que tiene un trabajador que hace su mejor esfuerzo para llevar el sustento a su familia que la que tiene un servidor, el presidente de la República. No es la misma responsabilidad la que tiene un ama de casa que la que tiene, desde luego, un policía o un ministerio público o un gobernador. Evidentemente las responsabilidades son diferenciadas, pero también son comunes, porque ese trabajador tiene mucho que aportar, esa madre de familia, empezando por la educación de sus hijos, empezando por el fortalecimiento de la familia, empezando por la inculcación de valores, también tiene mucho que aportar. He dicho y reitero que en ello no pretendemos, desde luego, pedirle a los ciudadanos cosas que no compete hacer a los ciudadanos. Es decir, no pretendemos ni mucho menos pedirle a los ciudadanos que realicen actos de heroísmo y menos de martirio, que son más competencia pues de las propias autoridades, pero sí evidentemente apoyo y comprensión a este esfuerzo. El apoyo que se necesita precisamente para poder seguir y fortalecer en un ámbito enrarecido, o como alguno de ustedes dijo, en un mundo enloquecido, precisamente una lucha de esta envergadura. También quiero enfatizar algo que señalé al principio y que encontré alguna correspondencia en ciertas intervenciones, que es la corresponsabilidad de las autoridades. Esto es fundamental. Es impensable que el gobierno federal pueda hacerse cargo de todo este problema, y no solo porque no sea su competencia constitucional exclusiva, es una corresponsabilidad constitucional, sino porque aún física y lógicamente eso no es posible hacer. Es decir, podemos, debemos, y lo hemos hecho, actuar con toda solidaridad humana y subsidiariedad hacia otras entidades de gobierno, ir y específicamente abordar una problemática local, apoyar con el Ejército, las Fuerzas Armadas o la Policía Federal o la PGR, una comunidad o una ciudad determinada. Pero no es posible que las fuerzas federales puedan sustituir todo el tiempo y en todo el territorio a las instituciones locales. También es una cuestión de magnitud. Cuando entré a la presidencia de la República habría quizá unos 6,000 policías federales, incluyendo a los antiguos policías de caminos.
más quizá otros tantos elementos del Ejército que a veces eran facilitados o que apoyaban a la Policía Federal para ciertas acciones. Hemos hecho un esfuerzo enorme por fortalecer institucionalmente a la Policía Federal, con jóvenes con ideales, con una formación quizá elemental, pero distinta de una motivación de dinero. Por supuesto que también hemos aumentado sustancialmente su sueldo, sus prestaciones, con jóvenes universitarios que nos ayudan a hacer labores de inteligencia, en fin, y hemos pasado ya a quizá un poco más de 32,000 miembros. Y efectivamente se siente la presencia de la Policía Federal, del Ejército, de la Marina, se siente su presencia en el país, cuando actúan, cuando capturan a alguien, cuando apoyan a una comunidad. Pero piensen ustedes que ni toda la Policía Federal, ni todo el Ejército, las Fuerzas Armadas juntas, son probablemente apenas la mitad de lo que son las policías estatales y municipales juntas. Sí, la Policía Federal tiene 32,000 elementos, y las policías estatales y municipales tienen 430,000 elementos en el país. La paradoja es cómo es posible que una fuerza tan grande no genere hasta ahora el potencial suficiente para precisamente ayudar a esas comunidades, y cómo lo que ha pesado ahora es esta acción subsidiaria federal. Entonces yo quiero insistir en el tema de la corresponsabilidad. También otro tema que ha surgido constantemente es que la política de seguridad no consiste ni debe consistir únicamente en el uso de la fuerza, que es necesario propiciar una verdadera cultura de legalidad, de la participación ciudadana, de la denuncia. Y todos compartimos la responsabilidad de ser defensores de la paz y de la dignidad humana y de los valores. Por supuesto, yo tomo nota y buscaremos cómo en el marco de la ley que nos obliga, del Estado de Derecho en que creemos y del Estado laico en el que también creemos, busquemos cómo generar espacios de mayor participación, de divulgación, de información, que precisamente nos ayuden como sociedad en la formación de valores cuya pérdida también incide poderosamente en la problemática que estamos viviendo. También que el papel fundamental que pueden desempeñar las iglesias tiene que ver, desde esta perspectiva de corresponsabilidad, en la recomposición del tejido social y en la formación de valores. Quiero agradecer además muchísimo esta percepción de que somos corresponsables en la restitución de la seguridad pública, que haya una suma a este llamado y este esfuerzo de unidad. También, por supuesto, y comparto, que tenemos que combatir la corrupción, que tenemos que combatirla en las instituciones de seguridad, que tenemos que combatirla en el gobierno en general y en todo nivel de gobierno. Como decía algún mexicano, amigo ya afinado, para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y por eso es tan importante para nosotros, en el gobierno federal, depurar las instituciones desde los propios responsables en las secretarías, en la Procuraduría, hasta cada uno de los niveles subsecuentes hacia abajo, de responsabilidad, porque ahí precisamente se anida este poder corruptor y degradante de la criminalidad en México. Solo será posible restituir la seguridad en la medida que hay un esfuerzo concurrente de recomponer el tejido social. Y por supuesto comparto lo que también se mencionó, de que muchos aspectos de problemática, particularmente las adicciones, deben verse sobre todo con una perspectiva de una problemática de salud. También la expresión vista pues desde la perspectiva de la fe, que algunos han mencionado que esta es una batalla mucho más profunda entre el bien y el mal. Déjenme traducirla desde la perspectiva simplemente de la política pública, por lo menos, es una batalla entre quienes queremos construir el bien común en nuestra sociedad, con quienes quieren evidentemente destruirlo. Y que en esa concurrencia de quienes queremos construir bien común tiene que haber conjunción de esfuerzos, de actitudes y de tareas, porque evidentemente esto es una amenaza seria al bien común nacional, quizá la más grave que tenemos en este momento. Que en esa recomposición del tejido social, desde luego, implica hacer una revisión de nuestros propios parámetros y esfuerzos en materia de educación, sobre todo en materia de salud y de esparcimiento.
También en eso, todo esto cabe en una política de prevención que también ha sido aludida, una política de prevención en la que no pueden estar ausentes los valores éticos, los principios morales que a final de cuentas son los que guían y los que rigen la conducta de una persona y de una comunidad, y que el Estado y la sociedad y las iglesias debemos coincidir en la promoción de estos valores para precisamente poder aspirar en el futuro a una mejor sociedad. Y aquí quiero subrayar esta parte de futuro, porque como también se ha dicho, este problema ha tenido una incubación de muy largo aliento. El deterioro de estos valores y evidentemente la expresión de la criminalidad tan violenta en México no es un fenómeno que se dé de manera súbita o de que ocurra fortuitamente de repente en nuestro país. Es el fruto de una acción de muy largo plazo que hoy está mostrando precisamente una resultante gravísima para el país. Pero no es algo que ocurra de repente. A veces pienso que me tocó ser como un médico que tiene un nuevo paciente o un médico que llega de nuevo a un pueblo y llega este paciente y le dice: oiga, doctor, pues a mí me duele mucho el abdomen y pues generalmente me daban algunas hierbitas o tés o algunas limpias y se me pasaba, pero ahora sí que no se me pasa. Y a ver, pues yo creo que hay un problema ahí, me dicen que a lo mejor es una apendicitis, a ver, déjeme verlo. Y pues abre uno ahí al paciente y resulta que no es una apendicitis, lo que tiene es un gran tumor en el estómago, en el abdomen, etcétera, y se lo extirpa. Y además detecta que ese tumor tiene probablemente alguna metástasis. Y lo que tiene que hacer el médico es quitar el tumor, curar ese cáncer, operar al enfermo donde los tiene y darle un tratamiento acorde con la problemática que tiene ese enfermo. Y por supuesto que ese enfermo tendrá, si quiere verdaderamente sobrevivir y curarse, tendrá que pasar por un periodo de radiaciones y de quimioterapias, y quizá va a perder el pelo y estará débil y de mal humor, en fin, durante un largo tiempo, y tendrá que cuidarse permanentemente. Pero ese es el abordaje que tiene que hacerse. Lo que no debemos hacer es caer en la interpretación que diga que pues el médico nuevo finalmente pues, se equivocó. Pues yo antes de verlo estaba muy bien, dice el paciente, ¿no? Tenía un dolor de estómago, sí, pero estaba muy bien. Lo que pasa es que ese problema, desatendido en su tiempo, también hay que decirlo, creció, se incubó y finalmente un día deterioró todo el cuerpo. Yo así interpreto el problema de inseguridad que vivimos. Ojalá hubiese habido esta acción tan fuerte porque hubiéramos evitado muchas de las consecuencias nocivas, entre otras el nivel de violencia que vive en México, si se hubiera actuado a tiempo. Si se hubiera visto que esto no era un problema que se curaba con tés o remedios caseros, sino que era un problema que requería una intervención institucional fuerte y decidida. Pero también me congratulo de que hayamos intervenido a tiempo, porque de otra suerte, quizá el día de mañana, hubiera sido inclusive imposible la cura. Finalmente quiero detener un poco en los comentarios que, por lo menos en mi caso, y probablemente muchos de ustedes, llamó poderosamente la atención del pastor Murillo. No sé, la dinámica que describe pues es verdaderamente, el reverendo es verdaderamente impactante, de no solo extorsiones a centros de rehabilitación, a templos, sino también incluso hasta lo que es dramático, que se puedan llevar a la hija de una familia simplemente por satisfacer el capricho de alguno de los criminales. Eso además me conmociona porque es una realidad que debemos evitar a toda costa. Y son datos que a mí, entre otras cosas, lo que me provocan es una reafirmación profunda de mi convicción de que eso no lo podemos tolerar y que tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar que ocurra en México, y tenemos que pagar todos los costos que tengamos que pagar. Y esto que le debe quedar bien claro a todo el mundo: no puede haber un resarcimiento de nuestra sociedad sin pagar costos. Y los costos son de dinero, sí tenemos que invertir mucho en seguridad. Los costos son de tiempo, porque este problema, si se incubó durante años o décadas, es impensable que se pueda resolver en meses o años, es decir, requiere muchísimo tiempo. Es un árbol grande que lleva muchos años de crecimiento y que no puede caer de un hachazo.
hay que darle una y otra vez hasta que caiga. Y que si se trata además de pensar en el resarcimiento de los valores en nuestra sociedad, eso será un árbol enorme y frondoso, pero que va a tomar muchísimos, muchísimos años y que debemos empezar ahora. No sé de dónde sea don Raúl, yo imagino que es de Chihuahua, Monterrey, no sé si esté ahí, pero bueno, la problemática es semejante. Pero le puedo decir varias cosas. Por ejemplo, ya me refería al tema que usted expuso de ser una guerra del mal contra el bien, por lo menos si es una lucha entre quienes queremos construir bien común contra quienes lo quieren destruir, y ese nos debe unificar a los mexicanos. Y también voy a decirle el tema de la reacción que genera en la comunidad, ¿qué puede hacerse? Usted habló incluso de fantasías de organizarse. Yo creo que no sean fantasías, sino incluso yo creo que organizarse en nuestras sociedades es un objetivo loable. Sí requerimos organización social para combatir al crimen. No me refiero desde luego a una perspectiva de autodefensa o a la que se refería. Me refiero a otra cosa, y esto es muy importante, amigas y amigos, tomarlo con seriedad. Sí es importante que nuestra sociedad se organice. Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos, por ejemplo, insisto, información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales. A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas. A mí sí me interesa saber en dónde se reúnen. A mí sí me interesa saber cómo actúan. A mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos. Ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe, si es el caso que se ocurre. Yo creo que necesitamos una sociedad organizada a través de sus líderes que nos proporcionen esa información. Y esa información solo puede darse a través de redes articuladas socialmente. Es una información que tratamos nosotros de organizarla por canales institucionales, pero que esos canales están deteriorados. La sola denuncia que todavía nuestra ley prevé, donde el denunciante tiene que ir personalmente, dar la cara, dar su nombre, dar su domicilio, pues sabemos que genera una condición de vulnerabilidad enorme. Quizá eso también lo tenemos que revisar en la ley. A este propósito hago un paréntesis. Efectivamente, estos diálogos son parte de un proceso, como he dicho, para revisar lo que hemos hecho. Es decir, sabernos poder detener, o no detener en la acción, pero sí hacer una pausa en la reflexión para evaluar desde el enriquecimiento de la sociedad, desde su retroalimentación, qué podemos hacer mejor y qué definitivamente debemos corregir. Pero vuelvo al tema. ¿Qué otra cosa pueden hacer, por ejemplo, estas comunidades que quieren organizarse y hacer algo? Voy a pensar en un paso al cual nunca me he referido. Pero, por ejemplo, pienso que esas comunidades se quieren organizar para proteger a sus propias familias y a sus propios miembros. Bueno, yo les puedo decir que aquí podemos resolver una paradoja. Yo estoy invitando a los gobernadores y a los alcaldes a que verdaderamente reconstruyan a sus policías, que reconstruyan a sus ministerios públicos. Pero me dicen muchos, es que nadie quiere entrar de policía. Paga lo que merece un policía que se juega la vida. Porque ¿cómo es posible que a veces dedicamos presupuestos muy altos a otras cuestiones de otro carácter? En fin, no quiero entrar en especificaciones, pero que lo que es más importante y más gravoso, no le estemos destinando el presupuesto que se necesita. Si creemos que un policía va con 2,000 pesos a comprometerse a defender a su comunidad, eso es simple y sencillamente ingenuo. Si al policía tenemos que pagarle 10 o 15,000 pesos, hay que pagárselo. Pero además sabemos que no basta el dinero para que haga su tarea, sino que principalmente se requiere que tenga una mística del país, por lo menos. Como algunos de ustedes dijo, si no tiene la fortaleza de los valores trascendentes que ustedes predican y el asidero fundamental del sentido de trascendencia, pues que tenga un bagaje ético, natural, que tenga un compromiso real con el país y con los demás, eso es fundamental. Pero ¿por qué no será que esos muchachos o esos padres de familia que quieren organizarse, por ejemplo, no será que puedan participar en las propias estructuras policíacas de su comunidad, incluso para que defiendan a su comunidad?
Y aquí también yo sí quiero hacer una invitación a la sociedad de que nuestros mejores cuadros deben ser los policías, de que hagamos, porque tenemos que romper esa paradoja, porque ¿cómo es posible que yo vea de un lado gobernantes que me dicen es que nadie quiere entrar a la policía, mándame los federales, entonces, los que tenemos ahí van de un lado para otro, ¿no? Cuando a la vez me encuentro gente que hasta con sus propios medios quiere defenderse. Yo creo que podemos empatar eso y le pido, reverendo, que veamos la manera de que gente de su comunidad y de otras que han sufrido hasta el cansancio, el flagelo de la delincuencia, puedan participar integrándose formalmente a la fuerza pública. Porque eso necesitamos, mexicanas y mexicanos comprometidos con el país y con su comunidad, que estén decididos también a defendernos y hagámoslo institucionalmente. Yo de antemano le aseguro que si esos jóvenes, por ejemplo, no solo tienen la honradez y la honestidad que implica quien comparte ciertos principios, sino también, pues, la decisión de dar ese paso, tienen lugar en nuestras fuerzas y queremos reclutar a todas las mexicanas y los mexicanos que quieran acompañarnos en esta lucha. Y finalmente, yo también creo profundamente en que este asunto solo se puede resolver en unidad. Y por esa razón estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo, como se dijo, a todas las patas de la mesa, a los empresarios, a los líderes sociales, a los académicos, a los medios de comunicación y desde luego a los líderes religiosos, que por cierto un ejercicio como este entre el presidente y líderes religiosos creo que hacía mucho que no se daba en el país de manera pública. Y tocan un punto ustedes en el que tienen desgraciadamente la razón, y es que faltan los políticos. Y créanme que en todos los partidos, unos más, otros menos, yo he encontrado cierta disposición. Aunque aquí tal vez pueda aplicarse también pues una parábola, ¿no?, que es toda proporción guardada y dicha con el debido respeto, pues la parábola del banquete, ¿no?, en la que había un rey que organizó un banquete y el día, cuando se llegó la fecha del banquete, uno a uno los invitados fueron excusándose para no ir. Y lo que hizo el rey entonces fue salir al cruce de los caminos e invitar a quienes no habían sido invitados en un principio. Yo estoy saliendo y pidiendo la ayuda de la sociedad, como también ya se la pedí a los partidos políticos, y se la pedí al Congreso, y se la seguiré pidiendo, pero no me voy a quedar a esperar a ver a qué horas los intereses particulares terminan de estar por encima de los intereses nacionales. Yo por eso voy a seguir hablando con la sociedad para buscar y encontrar en la sociedad el apoyo que necesitamos para movilizar a todo México a resolver este problema. Y sé que los partidos vendrán también, pero si no vienen, sé que también esa sociedad que ustedes liderean y que otros liderean, serán capaces de hablar uno a uno con todos los actores políticos relevantes del país para que se sumen a esta tarea. Porque sé que el día de mañana van a ir a ustedes a pedirles el voto de ustedes y la persuasión en su comunidad, ¿no es cierto? ¿No van cuando hay elecciones a pedirles su apoyo? Yo creo que es hora también de que entre todos nos exijan a quienes tenemos responsabilidades públicas de cumplir nuestro deber. Y todos hemos cometido errores, por supuesto. Y quizá todos hemos contribuido a no generar de inicio este esfuerzo de unidad. Pero repito, amigas y amigos, este problema es un problema superior del país que solo se puede resolver con la unidad superior en el país, es decir, por encima de diferencias políticas, religiosas, regionales y de cualquier otra índole. Entonces, mi invitación también es a que nos obliguen a los políticos a ponernos de acuerdo. De mi parte, ha estado siempre y seguirá estando siempre abierta la puerta y la invitación sobre la mesa para dialogar sobre este tema y para encontrar soluciones corresponsables. No busco, señores, resolver un problema solo de mi gobierno y mucho menos del partido político al que pertenezco. Este es un problema del país, este es un problema que lo está sufriendo principalmente la gente más pobre, la más desprotegida, la señora a la que se llevaron a su hija, el joven al que levantaron, sus padres de familia. Lo está sufriendo el ganadero que está siendo extorsionado,
lo está sufriendo el empresario que fue secuestrado, lo está sufriendo el estudiante al que esquilman en el camino a la universidad o al que lo han atrapado en las garras de las adicciones, lo están sufriendo las comunidades. Y en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas personales y hasta el límite de los recursos que la Constitución le otorga al presidente de la República para combatir la criminalidad. Ese compromiso está claro y sobre la mesa. Y además, con los costos y los riesgos que implica, también de antemano van por delante. Pero sí necesito el apoyo de la sociedad, sí necesito el apoyo de los líderes, y sí necesito también la comprensión y el apoyo y la corresponsabilidad, insisto, de los políticos. Pero en cualquier caso, sé que si los políticos fallamos, como suele ocurrirnos, hay una sociedad que nos está exigiendo a todos y que ya no puede esperar más. Por esa razón son estos diálogos. Son diálogos por la seguridad y son diálogos que buscan generar una política de Estado que esté por encima de los gobernantes, de los políticos y de los líderes empresariales, religiosos o de cualquier otra índole en el país. Así que yo les agradezco mucho su participación. Los invito y les pido humildemente que nos ayuden, promoviendo esos valores, organizando a sus comunidades, trabajando precisamente para que haya una participación ciudadana intensa, exigiéndonos a los gobernantes que cumplamos el elemental compromiso de fortalecer nuestras instituciones de policía, de Ministerio Público, a nuestros jueces, en el gobierno federal, y lo tomo como una exigencia de ustedes, pero también en los gobiernos estatales y municipales, y desde luego a los poderes públicos, a los legisladores, para que continúen con su labor de legislar mejores normas que nos ayuden, y al Poder Judicial, precisamente para que no tenga jueces que estén buscando hasta el último resquicio de nuestras leyes barrocas y abigarradas para poner en la calle a los delincuentes que tanto trabajo cuesta capturar. Así que muchísimas gracias por su atención y seguiremos dialogando hasta encontrar la solución que México necesita. Muchas gracias.